En esta ocasión vamos a dialogar en Trinchera Libre con Cristian Pardo Reyes, secretario general del Frente Nacional de la Juventud. Cristian, explícanos cuál es la génesis del Frente, cómo se formó, cómo es tu organización, que además me parece una excelente idea. Muchas gracias, Pancho. El Frente Nacional de la Juventud surge para reivindicar los derechos de los jóvenes, los cuales, vamos a decir, en esta parte de la historia política de Perú, se vino a desarrollar desde que fue desactivado el Consejo Nacional de la Juventud, el CONAJU. Quien habla interpuso una acción popular el año 2007, y es a partir de ahí que comenzamos a hacer toda una lucha por la defensa tanto de la institucionalidad de la juventud en el Estado, como también la recuperación de este espacio importante que nos permitía tener voz ante el Consejo de Ministros. El CONAJU sí era una formación estatal. Exactamente, creada por ley, ¿no? Ya, ¿y que lo desactivaron a través de una ley? El año 2007, con un decreto supremo. Si bien fue creado por ley... pero eso es una ley inconstitucional. Totalmente. El decreto es inconstitucional. Totalmente, por eso que interpusimos una acción popular. Entonces, luego de ello, 2 años de juicio, de litigio, nos dan el uso de la palabra ante la Corte Superior de Lima, y es allí cuando surge el Frente por los Derechos de los Jóvenes, el año 2009. Y meses después se crea ya un espacio mucho más amplio llamado Frente Nacional de la Juventud, que ya estamos por cumplir 2 años, ¿no? ¿Qué es una asociación civil? Exactamente. ¿Y qué pasó con el CONAJU? Con el CONAJU está desactivado. Ahora existe... Pero ustedes ganaron el... No, lamentablemente el juicio obviamente quedó en nada, y tuvimos una reunión justamente por ese tema con el ex premier Diego Simón. Diego Simón se comprometió, y me consta que hizo las gestiones para ver la posibilidad de desactivar este decreto supremo, y vino el tema de BRAE, BAGUA y cayó. Pero igual seguíamos en el trámite. Bueno, pero igual el decreto supremo inconstitucional lo dio García Pérez. Por supuesto, claro que sí. Curiosamente, este gobierno le pusimos 0,5 en ese tema, y si bien le habíamos puesto 20 en el tema de la ley de cuotas, que también fue una propuesta nuestra desde el año 2001, ¿no? El tema de la ley de concejales jóvenes es proyecto nuestro, sino que se lo olvida al presidente y a su grupo partidario decir que somos nosotros los que promovemos ese... Pues no le encanta inaugurar todo. Habrá pretendido inaugurar también ideas que no eran de él. Sin embargo, yo estoy seguro que él no sabe que es idea nuestra. El problema es que alguien le dijo que era idea propia, entonces no hay ningún problema. Lo importante es que se dio la ley, claro, así es, y se permitió... No, pero hay que respetar también el origen de las ideas en un país que a veces suele ser tan ingrato cuando hay propuestas positivas, y hay que reconocer los aportes, ¿no? Sí, pues. Yo en eso sí creo que hay una obligación moral, especialmente de quienes ejercen digamos, el gobierno en un país democrático como el nuestro. Ahora bien, ¿qué hace el Frente? ¿Cómo está constituido? Bueno, ¿Ustedes tienen bases en todo el país? Así es, tenemos en primer lugar un comité ejecutivo nacional que está compuesto por 6 dirigentes, y asimismo secretarías regionales a nivel nacional, por cada región obviamente, así como organización en algunas universidades del país. Fundamentalmente el Frente se puede conceptualizar como una federación de movimientos juveniles, fundamentalmente, ¿no? Y lo que nos ha permitido, por ejemplo, en estos momentos tener ya un consejero regional, por ejemplo, en la región Loreto, ¿no? Que es nuestro subsecretario general incluso, Mauro López, y también hemos tenido en el periodo pasado un consejero regional en la región Madre de Dios, por ejemplo. Regidores, ¿Pero ustedes tienen más fuerza en la selva? Curiosamente, pareciera que sí. O sea, este movimiento, yo también diría que no es un movimiento limeño, sino más bien es un movimiento que viene del pueblo hacia justamente buscar cambios en la estructura del poder, porque lamentablemente nuestra participación se ha visto limitada siempre por la propia estructura política, impide que la gente joven participe tomando decisiones. Y nosotros estamos completamente en contra de eso, ¿no? Luego además es un absurdo en un país que está mayoritariamente poblado por jóvenes, ¿no? Fundamentalmente somos más del tercio de la población electoral, y fíjate, no representamos el 20% siquiera de los tomadores de decisiones en el país. Eso es grave. Eso es grave. Ahora, en el sur, en Arequipa, ¿quién es la persona que dirige? Nosotros tenemos una representación ahí, la señorita Clara Salinas, de acá le envío un saludo, sé que se ve bastante en Arequipa, y que articulamos con
diferentes líderes, referentes juveniles en todo el país. Nuestro trabajo es fundamentalmente en red. Se toman decisiones a nivel de los congresos nacionales que realizamos, por ejemplo hemos tenido hace poco uno en Trujillo, y de esa forma nosotros ¿qué cosa hacemos? La decisión que toma el Congreso Nacional la vamos replicando a nivel nacional y se van cumpliendo dentro obviamente de nuestras posibilidades también, acciones, ¿no? Y por ejemplo, nos ha permitido participar ya en el seno del Consejo por la Paz, por ejemplo, y eso ha sido justamente un trabajo que hemos realizado poco a poco y que al final hemos logrado participar. Y también, por ejemplo, ahora ya nos han enviado una carta, el Acuerdo Nacional, donde nos están indicando que esperan la próxima reunión del foro para incorporarnos dentro de este foro importante del Acuerdo Nacional. Bueno, como representantes de la juventud peruana. Me parece muy interesante. Yo creo que es un esfuerzo, además un esfuerzo que, como tú bien lo señalas, emana de las propias bases. Exacto. De repente el CONAJU era un organismo al que se le veía como una creación estatal, y entonces yo le tengo más confianza a movimientos que emergen de esta manera. El Consejo por la Paz, por ejemplo, como tú sabes, es una institución creada por ley, que fue aprobada por unanimidad por el Congreso en esa época bicameral. Se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados y por unanimidad en el Senado, y después la ley fue modificada en un acuerdo al que se llegó con representantes de todos los partidos políticos y de la mayor parte de las instituciones de la vida nacional en la época más dura de la lucha contra el Sendero Luminoso. O sea, hay un respaldo, hay un origen de orden popular que a nosotros nos da, por cierto, una plataforma social importante y una viabilidad moral muy clara, ¿no? Que me parece que lo que ustedes han hecho en la reacción frente a este decreto absurdo emitido por el gobierno, inconstitucional de todas las inconstitucionalidades. Completo. ¿Cómo se les ocurre derogar una ley a través de un decreto supremo, no? Sí, pues creo que malinterpretaron la ley de modernización del Estado y lamentablemente el propio Estado tampoco ha hecho esfuerzos por reivindicar esa situación. Lo que estamos esperando, obviamente, con mucha esperanza, es que el nuevo gobierno pues desactive de inmediato ese decreto supremo, el 010-2007 de educación, que de verdad no resiste ningún tipo de análisis jurídico, legal, ni nada por el estilo, ¿no? Sí, pues. Entonces, estamos en esa tarea y, obviamente, tratar que la voz de la juventud se plasme en decisiones que cambien la realidad de los jóvenes peruanos, ¿no? Que existe inclusión social, más trabajo, mejor trabajo, obviamente. ¿Cuál es el problema central para ti de la juventud peruana en este momento? Para mí la educación, honestamente, ¿no? Yo creo que si aspiramos a incluso mejorar las condiciones laborales, tenemos que tener una ciudadanía, un pueblo formado, educado, porque de esa forma, además de reclamar derechos, creo que estaremos en mejores condiciones de poder emplearnos y serle útil al país, ¿no? Porque muchas veces no estamos viendo que el origen de muchas veces de la pobreza no es solamente la falta de trabajo, porque de repente el trabajo se va ampliando cada año, sino que muchas veces estamos viendo que faltan personas capacitadas para asumir ciertos cargos, sobre todo de mando medio y cargos y labores. ¿Esto qué sería dentro de este problema central que tú acabas de escribir? La médula está en eso, o sea, yo lo que veo, hay mucha vocación universitaria y poca vocación de mando medio, y lo que le falta al Perú son mandos medios capacitados que además económicamente pueden ganar mucho más que un profesional universitario, ¿no? Por supuesto, el problema es que nos están vendiendo la idea de que un título tradicional nos va a permitir mejorar nuestra condición, y eso no es cierto necesariamente, ¿no? Bueno, y sobre esto, ¿ustedes han presentado un proyecto al Congreso? Dentro del proyecto de Ley General de la Juventud, lo que estamos planteando precisamente es que se consideren las bases de los derechos de los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Y que se debatan de manera amplia y nacional qué cosa le conviene a la juventud. Yo creo que los principales analistas en su problemática son los mismos jóvenes, porque todo el mundo se considera experto en juventud, experto en pobreza, y no le preguntan ni a los pobres ni a los jóvenes lo que está pasando. Eso es muy cierto. Bueno, tú sabes que yo recuerdo mucho una anécdota de mi padrastro, Manuel Sebani, que fue un prominente y una político y una gran persona,
Y un día él, en los inicios del APRA, ellos habían tomado este lema de González Prada: los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba. Y le dijeron: bueno, señor Sedano, usted ya tiene 60 años y ya, ¿cómo puede usted seguir diciendo lo mismo? Dijo: no, lo que pasa es que yo soy un joven antiguo y acreditado. Pero en fin, te agradezco la entrevista y la presencia en el programa. Seguiremos dialogando permanentemente, más aún ahora que el Frente forma parte del Consejo por la Paz, y por supuesto aquí estamos para apoyar todas las iniciativas que ustedes tengan. Y con ustedes, amigos, quedamos como de costumbre este lunes a las 11 de la noche en Trinchera Libre.